A continuación, pues seguiremos con nuestro programa. Comentarles que el tema de hoy va muy relacionado a lo que es la neurociencia. Y la neurociencia surge como una de las áreas de las ciencias aplicadas al deporte, donde se encuentran diferentes metodologías tanto para la enseñanza de las disciplinas deportivas como también su uso para el entrenamiento deportivo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con uno de los pioneros en el país en el campo de la neurociencia y sus aplicaciones tanto en la educación física como en el deporte. Me refiero al profesor Jimmy Rojas Quirós. El tema que presentará tiene por título La neurociencia y sus aportes a los modelos de planificación deportiva. Pero quisiera, antes de darle la palabra o el pase a nuestro invitado, hacer una pequeña reseña sobre su preparación y recorrido. Jimmy posee una maestría en salud integral y movimiento humano con énfasis en salud y mención honorífica. También tiene una especialidad en alto rendimiento deportivo obtenido por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Otra especialidad en entrenamiento de la fuerza y musculación. Es licenciado en educación física. Posee un diplomado en neuroeducación, director de la carrera de educación física de la Universidad Florencio del Castillo, investigador del movimiento humano y ha dado conferencias en Chile, Argentina, México y Costa Rica y actualmente funge como director de Neurophysical Education. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches, Jimmy. Bienvenido a nuestro programa y gracias por compartir con nuestra audiencia y recibirnos desde tu casa. Muy buenas noches, don Adrián, muchas gracias. Realmente muy complacido de poder estar esta noche con ustedes y poder realmente compartir de un tema que me apasiona desde hace muchos años y que realmente la consigna es poder compartir de estos conocimientos y compartir efectivamente lo que hemos logrado aprender para que otros también se beneficien. Pionero, no sé, yo creo que hay muchos que desde antes ya han trabajado la parte de neurociencias en el país, pero bueno, realmente la neurociencia creo que ha venido a motivar a muchos a volver a releer, a volver a investigar, volver a integrarse en un área que apasione, que efectivamente viene a contestar muchos vacíos posiblemente dentro de lo que es el entrenamiento deportivo. Bueno, voy a compartir la presentación que tengo preparada para esta noche, en el cual quisiera realmente vamos a ver por acá. Tal vez me confirmas, don Adrián, si ya efectivamente se está viendo la pantalla. Excelente. Buenísimo. Bueno, realmente nuevamente muy complacido. Hoy sí quiero ser claro, no quiero venir a dar una verdad absoluta. Quiero venir a zarandear, a mover bases y esquemas mentales a nivel del conocimiento, especialmente cuando hablamos de planificación del entrenamiento deportivo. Es muy típico que cada uno de nosotros como entrenadores establezcamos ya un modelo de planificación y modelos de preparación, pero bueno, hay que comprender que estos modelos no son escritos en piedra y que precisamente son flexibles al cambio y la modificación. Y bueno, cuando hablamos de neurociencias, wow, ahora todo neuro, ¿verdad? Neuromarketing, neurocognitivo, neuroentrenamiento, pero ¿qué realmente es neuro y qué realmente puede ser positivo para nuestros deportistas? Y es que cuando hablamos de neuro, ¿verdad? Estamos hablando precisamente del área de las ciencias que aboca a la parte de la neurología, y es que la neurología no es algo nuevo. Hay estudios que ya proceden desde los años de 1800 en adelante y que efectivamente han venido evolucionando a través de la historia. Desde la neurología han nacido otras áreas científicas como es la psicología, como es la psiquiatría, y realmente no es algo nuevo. Entonces, uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿por qué ahora tanto boom con la parte del neuro? Bueno, precisamente esto se lo debemos a la tecnología. Y es que con los avances científicos y los grandes laboratorios que tienen esta tecnología, bueno, viene lo que es la neuroimagen. La neuroimagen, que es un electroencefalograma, ¿verdad? Que podemos obtener imágenes en situ de todo lo que está pasando en nuestro cerebro
cuando comemos, cuando jugamos, cuando leemos, cuando saltamos, y efectivamente podemos ver cómo son esas interconexiones que se están dando a nivel neurológico y que efectivamente vienen a darnos mayor conocimiento. Inclusive a poder cambiar conocimiento que antes se tenían como verdades absolutas. Por dar un ejemplo, hace muchos años se creía que Albert Einstein era el gran genio de la humanidad porque utilizaba un 15% de su cerebro en comparación al 10% de la generalidad de la población. Ya eso sabemos que no es cierto. Todos tenemos la capacidad de utilizar el 100% de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, la forma en que intercomunicamos, la forma en que lo relacionamos, la forma en que lo estimulamos. Si realmente generamos una excelente estimulación neurológica, así van a ser las adaptaciones que vamos a ir consiguiendo y por ende el funcionamiento que este va a tener. Y bueno, todos estos avances científicos en la parte de neurociencia realmente lo que han venido a hacer es abrirnos una compuerta maravillosa en el conocimiento neurológico y cómo este interactúa con todos los sistemas. Y es que aquí hay un punto importante. No podemos pretender aislar el sistema nervioso o el cerebro en toda esta parte de las neurociencias de todo el sistema o todos los sistemas del organismo. ¿Por qué? Porque el cerebro, como centro de control primario, efectivamente trabaja interrelacionado con todos los demás sistemas, sistema musculoesquelético, sistema endocrino, en fin, hay una correlación completa. Y cuando hacemos ejercicio, cuando estamos en deporte, bueno, actuamos como un todo, no como una parte separada. Pero bueno, importante acá entender que la neurología es un área que ya ha existido y que existe y que ha venido avanzando a pasos agigantados. Lo que estamos haciendo en Ciencias del Movimiento Humano precisamente es aprovechar todos estos insumos que efectivamente nos van a dar nuevas connotaciones y nos pueden ir avanzando en todo lo que es el entrenamiento deportivo y el deporte de competencia. Ahora, hablemos de un órgano que es en este caso el invitado especial de esta noche, nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro que en un adulto aproximadamente pesa 1 kilogramo, pero vean qué interesante, a pesar de ser tan pequeño proporcionalmente en peso corporal, te consume entre un 20 y un 25% de tu tasa metabólica basal. O sea, consume un alto nivel de contenido calórico. Y mucho de este contenido calórico lo consume a través de los procesos de glucólisis aeróbica. O sea, hay un alto consumo de glucosa. Es un órgano que demanda una alta perfusión sanguínea, o sea, necesita mucha oxigenación precisamente para mantener una homeostasis, un balance en todo su funcionamiento. Este cerebro, que nosotros ya, repito, se ha estudiado durante muchos años, bueno, lo subdividimos en dos grandes hemisferios, el hemisferio derecho, que controla toda la parte izquierda de nuestro cuerpo, y el hemisferio derecho que controla, el hemisferio izquierdo que controla toda la parte izquierda de nuestro cuerpo. También hay 4 grandes lóbulos muy bien definidos. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en la parte posterior del cerebro, este rosadito. Bueno, este es el lóbulo occipital. Una de las áreas principales de este lóbulo occipital es el córtex visual, ahí es donde estamos todas las señales visuales. Luego tenemos este verde por acá, que es el lóbulo temporal, que precisamente está muy relacionado a toda la parte de la memoria, ¿ok? En esta parte, por ejemplo, subcorticalmente, como vamos a ver ahorita, hay una estructura que se llama el hipocampo, que es una estructura que está relacionada precisamente con lo que son los procesos de memoria a largo plazo. Luego tenemos esta área amarillita, que es el lóbulo parietal, que es la parte somatosensorial, ahí donde van a llegar todas las sensaciones que vamos teniendo, y además está muy relacionado a la propiocepción, especialmente en esta zona posterior del lóbulo parietal, muy relacionada a la parte de la propiocepción, muy importante dentro del deporte y la educación física. Y bueno, este lóbulo, que es el más grande, el celeste, que ustedes ven acá, bueno, que antropológicamente es el que nos ha venido evolucionando más como seres humanos, como raza, y es el que nos distingue, por decirlo así, de todas las especies animales, como es el lóbulo frontal. Precisamente porque el lóbulo frontal, bueno, va a tener dos grandes áreas de interés, que ahorita vamos a ver, y es una, el área motora, y otro es el área del razonamiento, porque efectivamente es a través del lóbulo frontal donde vamos a desarrollar toda esta parte del razonamiento humano. Luego hay otras áreas que ustedes ya conocen, como el cerebelo, muy involucrado en lo que es la coordinación, la fluidez del movimiento, ¿verdad? Es importante para nosotros. Y bueno, ya después viene el tronco encefálico, que es el que hace la intercomunicación entre el encéfalo y lo que es el sistema nervioso periférico.
Hay unas áreas subcorticales que quiero traer a cotación, simple y sencillamente para dar a entender cómo es el sistema límbico. Y por acá tenemos lo que es el tálamo. El tálamo es como el marcapasos del funcionamiento del cerebro, es el que marca el ritmo a nivel de la transmisión de impulsos nerviosos, precisamente para controlar todo su funcionamiento. Y por acá tenemos una estructura que se llama la amígdala dentro de este sistema límbico, y el sistema límbico está muy relacionado a las emociones humanas. La ira, el enojo, la alegría, todo está relacionado acá en la parte del sistema límbico. Y la amígdala es un creador o es un productor de muchos neurotransmisores precisamente que van a alterar todas esta serie de emociones humanas que vamos teniendo a lo largo del camino. Y luego por acá está el hipocampo, que les decía a ustedes, que tiene una relación directa con todos los procesos de aprendizaje y procesos de memoria. Ahora bien, voy a retomar y hacer acotaciones precisamente al lóbulo frontal porque considero que tiene una gran importancia para nosotros a nivel deportivo. Y es que en la parte más posterior del lóbulo frontal tenemos lo que es el área motora o el córtex motor. Y bueno, este córtex motor lo vamos a subdividir en tres grandes áreas. Uno es el córtex premotor, que es este verde que ustedes ven ahí, que podemos resumirlo como la zona donde se va a planificar el movimiento. Ahí es donde vamos a planificar el movimiento. Luego viene el área motora suplementaria, que efectivamente es el que va a autorizar ese movimiento que queremos desarrollar. Luego, a través de estas redes de conexiones, se le va a decir al córtex motor primario, bueno, ahora sí, empecemos a ejecutar la acción motriz y esta información va a viajar por medio de lo espinal hasta los músculos y efectivamente poder desarrollar lo que es el movimiento, la acción motriz como tal. La parte anterior del lóbulo frontal tiene una importancia grandísima y últimamente ha retomado inclusive a nivel neurocognitivo en la parte educativa y bueno, en el deporte también, porque la parte del razonamiento. Dentro de lo que es el córtex prefrontal, que esta es esta zona de acá, efectivamente es donde nosotros vamos a razonar, es donde se van a desarrollar las funciones ejecutivas cerebrales. Vamos a generar dentro de estas funciones ejecutivas lo que es el control inhibitorio, o sea, vamos a controlar esos impulsos. Imagínense un deportista que no pueda controlar sus impulsos porque el referee le marcó una falta en contra, porque el referee hizo, el árbitro realmente no aplicó el reglamento como quería. Bueno, ahí es donde vamos a empezar a racionalizar este control inhibitorio. También hay flexibilidad cognitiva dentro de estos procesos de funciones ejecutivas, pero también hay otros procesos cognitivos de orden superior, como es la toma de decisiones, tan importante hoy en el deporte. La toma de decisiones se da precisamente acá, dentro de lo que es el córtex prefrontal, la planificación, o sea, cómo vamos a desarrollar una estrategia de juego. Bueno, todo ello se desarrolla precisamente en el córtex prefrontal. Ahora bien, vean aquí algo muy interesante. Estamos hablando de redes, porque a final de cuentas el cerebro es una serie de hubs, ¿okay? De redes que se van desarrollando a lo largo de todo el sistema. Y bueno, ¿qué pasa cuando corremos? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo actividad física? ¿Qué pasa cuando estamos entrenando? ¿Ok? El estímulo va a ingresar de una forma directa a través de la vista, por ejemplo, va a viajar hacia lo que es el lóbulo occipital, ¿verdad? Donde está el córtex visual. De ahí va a pasar por el lóbulo temporal, precisamente porque va a hacer intercomunicaciones con el hipocampo para sacar todos los aprendizajes anteriores y efectivamente a través de ello va a subir esta información a la parte motora, lóbulo frontal, para tomar una decisión, una ejecución, y esta información viaja por medio de lo espinal hasta lo que es el músculo esquelético. ¿Qué pasa? Y esto es parte de los avances de la neurociencia. ¿Qué pasa si yo a una acción motriz le agrego un estímulo cognitivo? Por ejemplo, aquí tenemos un par de fotografías de un equipo de primera división de Costa Rica que en pleno entrenamiento estaban haciendo un juego, ¿ok? Un juego. Nosotros en Costa Rica este juego le llamamos gato, en otros países le llaman 3 en línea, ¿verdad? Que esos los chicos en las escuelas lo hacen en papel. Bueno, pero lo podemos hacer también con una dinámica en el entrenamiento. Bueno, ¿y qué condiciones o qué adaptaciones puede estar logrando este juego? Bueno, veamos un poco la interconexión que se va dando. Vean que las primeras partes de las redes neurológicas son las mismas. Sin embargo, hay una implicación directa del córtex prefrontal. ¿Por qué? Porque estoy generando
un estímulo cognitivo precisamente a través de una acción motriz. Y entonces aquí, al estimular lo que es el lóbulo o el córtex prefrontal, estoy estimulando procesos cognitivos de orden superior. Estamos con ya la parte de toma de decisiones, de planeamiento, niveles de atención, por ejemplo, ¿ok? Ya hay que empezar a tener mayores niveles de atención. Y yo creo que con solo estas palabras que yo estoy diciendo, yo sé que más de uno diría, wow, qué interesante, esto me sirve para mi deporte. Vean cómo entonces, a través de una actividad como un juego, algo más lúdico, bueno, efectivamente empezamos a generar una adaptabilidad diferente a simplemente entrenar, corra, muévase. Bueno, pero si implicamos acciones cognitivas, ya estamos involucrando un área del cerebro que precisamente nos va a dar mucha funcionalidad. Y es que aquí lo interesante es que también a través del juego se genera la motivación y la emoción. Y es que viene muy de la mano. En neurociencias se ha descubierto que necesitamos motivar a las personas. Necesitamos que las personas se sientan emocionadas, porque si efectivamente hoy ustedes no tienen emoción por estar en esta charla, es muy difícil que todo este conocimiento y toda esta información se llegue a asimilar. El cerebro la recibe, pero simple y sencillamente la va a botar. Pero si ustedes hay emoción y quieren, wow, qué interesante está la charla, bueno, toda esta información sí va a llegar y va a llegar directamente al hipocampo y va a hacer las conexiones y las redes neurológicas necesarias precisamente para adaptarlas y precisamente para guardarlas. Hay algo interesante acá. Todo este proceso de interconexión puede durar entre 180 a 260 milisegundos, desde el momento que ingresa el estímulo hasta la ejecución motriz, o sea, hasta que el músculo actúa. Claro, en alto rendimiento deportivo, no lo mismo actuar en una velocidad de reacción de 260 milisegundos a una velocidad de reacción de 180 milisegundos. Esos 80 milisegundos de diferencia puede ser la diferencia entre ganar o perder. Ahora, ¿cómo yo logro realmente esta diferencia? A través del entrenamiento. Si yo aplico actividades neurocognitivas y aplico neuroentrenamiento, estoy generando cada vez más la posibilidad de una adaptación mayor y precisamente ir mejorando lo que es la velocidad de reacción. Ahora, vamos a hablar un poco rápidamente. Aquí estamos viendo algunos insumos meramente de neurociencias, porque después vamos a hablar un poco de planificación y cómo esto se desarrolla con la planificación. Bueno, pero hablemos un poco de la memoria motriz. Y hay que hay dos tipos de memoria motriz. Uno es la memoria implícita. Cuando yo hablo de memoria implícita, entiéndanme como aquellos fundamentos básicos deportivos, lo que llamamos la técnica deportiva. En todos los deportes tenemos técnica. Bueno, en este caso, el dribbling, el lanzamiento, los pases, la patada, el golpe, ok, todo lo que nosotros estamos practicando. Esta técnica a nivel neurológico se construye lentamente, o sea, las redes neurológicas que van conformando esos engramas desde lo que es el sistema musculoesquelético hasta lo que es las zonas subcorticales del cerebro y además de zonas corticales, bueno, va lentamente y se va a expresar precisamente en la ejecución. O sea, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos una buena técnica? Haciéndola, ok, ya en el deporte como tal. Va a involucrar regiones subcorticales como diferentes núcleos, como el núcleo caudado, el cutamens, que ahorita vamos a ver por ahí. Sí es, evidentemente, dura más en consolidar, o sea, va a durar un poquito más, pero aquí viene algo importante. Una vez que usted consolida estas redes neurológicas, esta técnica la ejecuta y la desarrolla, todas estas redes neurológicas son muy rígidas, entonces cuesta mucho que desaparezcan. Aquello que lo que bien se aprende nunca se olvida, bueno, aquí se aplica. Y aquí hay que tener cuidado con algo que nos dice las neurociencias. Recuerden que yo les dije a ustedes que si nos emocionamos, aprendemos. Pero las técnicas que siempre hemos utilizado como entrenadores, posiblemente durante mucho tiempo para aprendizaje técnico, ha sido repetición, 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 repetición. Bueno, lo que nos dice la neurociencia es cuidado. Mucha repetición puede llevar a la monotonía y la monotonía a la desmotivación. Y si no hay motivación, no hay aprendizaje. Entonces aquí ya empezamos a ver cosas interesantes que nos invita la neurociencia. Entonces la neurociencia nos dice que no es repetición, no es repetir 1000 veces una acción motriz hasta su aprendizaje técnicamente perfecto, cosa que vamos a ver más adelante que no existe, sino una automatización. Interesante el término, automatización del patrón motriz, y lo vamos a trabajar de una forma diferenciada, que lo vamos a ver después. Vean este estudio de Chadwick y colaboradores en el 2010,
y lo que hacen es empezar a trabajar entrenamiento deportivo, en el cual simplemente el hecho ya de empezar a trabajar entrenamiento deportivo, vemos, por ejemplo, mejoras en lo que llamamos los ganglios basales. ¿Y como cuáles? Bueno, aquí tenemos el núcleo caudado, que es este azulito por acá, el glóbulo pálido, que es este verdecito por acá, el putamen, que son estos rojos por acá, y el accumbens. Todos ellos están involucrados en el aprendizaje motor, en la toma de decisiones incluso también, y en la memoria implícita. Y pueden ustedes observar que entre la comparación entre un pretest y un posttest, ¿ok? Siempre hubo una mejora en el volumen de estos ganglios basales. Y esto, por ende, trajo mejores ganancias en el aprendizaje motor y en la memoria implícita. El otro tipo de memoria, bueno, tal vez una de las más buscadas como entrenadores, la memoria explícita. Y es que la memoria explícita podemos definirlo como esa inteligencia del futbolista, del deportista, del basquetbolista, del deportista en general. Esa, digamos, esa magia que saca, ¿verdad? Que nosotros decimos, él sacó algo diferente y efectivamente vino a relucir dentro de lo que fue la competición. Y es que son las acciones que se van a dar durante el juego a través de la toma de decisiones, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva. Y acá pasa algo interesante. Como ya lo vimos con el ejemplo del ejercicio cognitivo, hay un involucramiento directamente de la corteza prefrontal. Aquí es donde empezamos a estimular esta corteza prefrontal precisamente para que ya en la acción deportiva, ya en el partido, ya en la competencia, esto salga de una forma explícita, rápida, o sea, no tenga que ser algo tan trabado para poder desarrollarlo, sino que ya el deportista lo hace casi por naturalidad, de una forma casi involuntaria, aunque sí hay un nivel de control voluntario precisamente a nivel del cerebro. Es una consolidación, sí, entre redes neurológicas, entre el hipocampo y la neocorteza, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que entonces el hipocampo, donde se reserva esas memorias, precisamente tiene una interconexión directamente con la corteza prefrontal. Y vean algo interesante, esta memoria explícita tiene una alta consolidación y maduración de las redes neurológicas cuando se duerme. ¿Ok? Cuando estamos en las fases de sueño profundo, precisamente hay factores neurotróficos derivados del cerebro que precisamente empiezan a madurar todos estos procesos de consolidación de las redes, y por eso un muy buen deportista es un deportista ordenado que tiene sus horas de sueño también bien estructuradas. Un deportista que quiera llegar al alto nivel y es desordenado en sus horas de sueño, bueno, ya sí mismo está implicando factores que van en contra de su rendimiento deportivo. Por eso necesitamos desde pequeños, desde que son niños, efectivamente empezar a nutrir todos estos tipos de conceptos. Debemos de ser completamente integrales. Bueno, este tipo de memoria motriz es más relacional, más asociativa. ¿A qué? Bueno, al juego. Y es que al deporte, a la competencia. Y es que aquí pasa algo muy interesante que ustedes lo saben como entrenadores y como competidores. Ninguna competencia es igual, por más que sea el mismo deporte. Todos los partidos, todas las competencias tienen diferencias específicas y por ende hay que saber poder enfrentarlas, adaptarse y responder a las necesidades que efectivamente está generando ese deporte. Veamos acá un ejemplo sencillo. Vamos a ver si tal vez corre el video. Espero que sí. Recordemos que la tecnología a veces nos ayuda, a veces tal vez no. Bueno, veamos acá. Esto pasó en los playoffs de la NBA ahora en octubre del año pasado. Y tenemos a los Nuggets de Denver compitiendo contra los Lakers de Los Ángeles. No sé si, ojalá que les corra el video. Vamos a ver. Ok, ¿qué estamos viendo? Un jugador que va a ir a hacer su anotación al ceste y le sale un adversario a hacer un bloqueo. ¿Ok? Aquí hay un involucramiento directo de lo que es la corteza prefrontal, directamente generando una toma de decisiones en media acción motriz. Si esto no se entrena, no se... Ok, eso es lo que llamamos un jugador muy inteligente, un jugador que tiene esa capacidad de poder desarrollarte alguna acción motriz diferente
en el momento de la competición. Y eso hay que entrenarlo. O sea, eso no es simple, sencillamente, es cierto, hay talento deportivo, es cierto, hay muchos que han tenido estas capacidades superiores de razonamiento, pero también es algo que se tiene que estimular, es algo que tiene que venir desde pequeños con una estimulación precisamente para lograr este tipo de respuestas. Bueno, explicaba que un ejemplo sencillo de lo que es una sinactogenesis y una poda sináctica precisamente es cuando empezamos a aprender a andar en bicicleta y empezamos a construir toda esta sinapsis, y tal vez ya usted tiene esas habilidades inclusive de levantar la llanta adelante, de soltarse de manos, ¿verdad? Todo este tipo de acciones que podemos generar andando en bicicleta, y supongamos que usted dura un periodo de 10 años sin andar en bicicleta, sin montar en bicicleta. Bueno, imagínese retomando nuevamente con una bicicleta nueva ya en una edad adulto, evidentemente no vas a tener las mismas capacidades que tuviste cuando dejaste de andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que ya esas habilidades y esos conocimientos ya no están siendo utilizados. Entonces, ¿qué pasa? Que simple y sencillamente empieza a podar. Eso pasa igual, por ejemplo, con los idiomas. Usted aprende inglés, tal vez de niño, ok, tienes un inglés muy fluido, pero dejaste años sin hablar inglés. ¿Qué pasa a futuro? Que usted no es que se le olvidó el idioma, ok, porque usted no quita todo el conocimiento, sino que hay ciertos fonemas, ciertas expresiones, ciertas palabras que tal vez no recuerdan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a retomar. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de sinactogenesis y de poda sináctica. Y aquí hay un estudio muy interesante del Colegio Imperial de Londres, de un autor que se llama Ed Robert, que ellos, bueno, dicen, bueno, qué interesante, vamos a analizar qué pasa con dos grupos de deportistas en artes marciales, en karate para ser exacto. ¿Qué pasa con las conexiones entre lo que es la neocorteza y el cerebelo? Recuerden que el cerebelo tiene una función específica en la parte de coordinación. Y ellos miden a través de neuroimagen a un grupo de principiantes en artes marciales y encuentran lo que ellos precisamente querían encontrar, una gran cantidad de sinactogenesis, de gran cantidad de redes neurológicas que precisamente es lo que esperaban, ellos esperaban eso. Pero ellos se imaginaban, bueno, si un atleta consolidado, un atleta olímpico, un atleta que va a campeonatos mundiales, si las redes neurológicas son las que van a consolidarse y van a formar este mejor conocimiento, vamos a encontrar el doble de redes neurológicas. ¿Y qué encontraron ellos? Algo que los sorprendió. Realmente no. Los expertos, los que van a Olimpiadas, los atletas de élite, los de alto nivel, ellos más bien hacen una poda sináptica tremenda. Y en vez de tener muchas redes neurológicas, lo que tienen es una o dos rutas neurológicas directas entre el músculo y, en este caso, las áreas subcorticales y corticales. Claro, después tiene su lógica. Es más sencillo y energéticamente es más factible tener solo una ruta más directa que tener 20 rutas. Imagínense ustedes tener 20 formas de llegar a un solo sitio y si se pierden. En este caso no. Las personas empiezan a tener una modificación, un moldeo, digámosle así, y ellos lo hablan así, un moldeo de su cerebro. Y es lo que nosotros después vamos a interpretar como neuroplasticidad. O sea, el cerebro tiene la capacidad de moldearse y especializarse a cada uno de los deportes que nosotros poco a poco vamos desarrollando. Y esto efectivamente lo encontraron por ahí. Este otro estudio muy similar lo desarrollaron en la Universidad de Deporte de Shanghái en China con 21 jugadores de baloncesto, en el cual compararon a los deportistas, a los basquetbolistas profesionales con basquetbolistas que estaban iniciando. ¿Y qué encontraron? Lo mismo. Los deportistas, los basquetbolistas consolidados tenían una conectividad funcional mejor según sus redes neurológicas y además una morfología diferente. Esta red de control ejecutivo era la clave para convertir la atención selectiva espacial en atletas con alta motricidad. Entonces vean cómo el cerebro se moldea según el deporte como tal se va moldeando. Y así podemos seguir hablando horas y horas de estudios, por ejemplo, que nos hablan de la importancia de lo que es el deporte o cómo el deporte va moldeando el cerebro y cómo el cerebro, por ejemplo, va a consolidarse en diferentes zonas precisamente a través de esta estimulación. Por dar un ejemplo, se ha descubierto que el mismo deporte va a aumentar lo que se llama el BDNF, o sea, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína que efectivamente va a generar un proceso llamado neurogénesis, específicamente en el hipocampo. Bueno, y el hipocampo, recuerden que era una zona muy involucrada en la parte de la memoria.
Entonces, los deportistas, acuérdense de aquella imagen que había antes, tal vez en los años 80 o 70, que pintaban al deportista como una persona con poca capacidad cognitiva. Bueno, ya eso no, más bien al contrario, tenemos que el deportista tiene toda la capacidad de ser las personas más inteligentes, las personas más capaces a nivel cognitivo. Y esto realmente nos ha llevado a estudios a aprender de que el deporte nos puede mejorar el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo, disminuir niveles de depresión y otra serie de insumos. Bueno, y ahora sí, entramos a otra parte, ya con toda esta antesala de lo que ha sido la parte digamos, de la neurociencia, a un concepto, neuroentrenamientos. Y es que aquí hay algo interesante. Es muy típico en este momento histórico ver muchos de nuestros colegas en entrenamiento deportivo hablar de toma de decisiones, de atención sostenida, hablar de memoria verbal dentro de sus entrenamientos, de disociación lateral, de memoria espacial, de velocidad de procesamiento, de lateralidad, de neurocognitivo, que es toda una área completamente, y bueno, de una serie de términos que efectivamente podemos ir viendo y observando en los entrenamientos. Entonces, aquí lo que nos podemos preguntar es, bueno, todos estos ejercicios que se están desarrollando, por ejemplo, hay ejercicios inespecíficos. ¿Y qué llamo yo ejercicios inespecíficos? Bueno, son esos ejercicios, digamos, de neurociencias que podemos aplicar en el entrenamiento deportivo, pero que no son propios de la realidad del deporte. Por ejemplo, esos que estoy presentando acá son ejercicios de neurociencias donde hay diversos estímulos sonoros, colores, estímulos vestibulares, pero que no son propios de la realidad del deporte en sí mismo. O sea, no están en el terreno de juego, no están en la piscina, no están en el gimnasio. Simple y sencillamente son actividades que podemos generar con ciertos objetivos, estímulos, pero que no son propios del deporte. Eso es lo que le llamamos ejercicios inespecíficos. Lo tomo con todo el permiso del mundo de un estudiante mío acá en la Universidad Florencio de Castillo, que él trabaja para lo que es el para tenis. Y él, por ejemplo, hizo un ejercicio muy bonito, lo voy a colocar ahorita, que lo que desarrolla es un poco memoria a corto plazo. Él utiliza unos conitos y da ciertas indicaciones, una secuencia de indicaciones, y el atleta tiene que empezar a desarrollar, a mover su cuerpo con base a estas indicaciones. Ese es un ejemplo de un ejercicio específico para un deporte específico y vean, por ejemplo, cómo va integrando ciertos elementos como toma de decisiones, en este caso planificación. Espérame un segundo. Entonces, estamos hablando de neuroentrenamientos. ¿Qué vamos a entender como neuroentrenamiento? Bueno, para Di Santo es un sistema que apunta a mejorar las funciones corticales superiores y otras del sistema nervioso, tanto central como periférico, implicadas en la motricidad humana, con ejercicios y prácticas motoras diseñadas específicamente para tal propósito. Para este autor, cuando aplicamos neuroentrenamientos, sí tenemos que trabajar toma de decisiones, tenemos que trabajar atención, tenemos que hacer ejercicios de reacción simple y compleja, tenemos que trabajar la concentración, la memoria y la visión periférica. Pero hay una connotación importantísima. Todo tiene que ser a través del movimiento, todo tiene que ser a través de la parte física, todo tiene que ser a través de un ejercicio tanto inespecífico o específico. Y es que aquí nos podríamos preguntar, y es cuando yo decía al inicio, todo es neuro. No, no todo es neuro. Yo podría hacer crucigramas o sudokus, ¿verdad? Y nada más estar sentado. Sí, son estímulos cognitivos, pero se ha comprobado que esto no tiene ninguna relevancia, por ejemplo, en la parte deportiva. O sea, si yo realmente quiero que efectivamente tenga una implicación directa sobre el deporte, tengo que empezar a trabajarlo con acciones específicas de mi deporte y sumar lo más que pueda sobre acciones específicas. Los ejercicios inespecíficos sí son buenos, pero efectivamente necesito llevarlo más hacia la realidad deportiva. Continuemos con tan interesante charla. ¿Se observa, don Adrián? Listo. Ahí estamos ya con tu presentación. Listo. Vamos con esta segunda parte. Ahora sí, yo sé que hay más
consultas que respuestas que tal vez lo que he dado en este momento, aunque sin embargo ya he dado una fundamentación neurocientífica de por qué empezamos a aplicar neurociencias. Y bueno, el tema de hoy es planificación del entrenamiento deportivo. En esta segunda parte lo voy a subdividir en dos partes o en dos segmentos, valga la redundancia. Una primera es un reforzamiento muy rápido de los modelos de periodización deportiva que aplicamos los entrenadores, y la otra es, bueno, ¿dónde calza la neurociencia en eso? Y si no calza o calza, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, rápidamente, voy a ver un segundito por acá. ¿Listo? Esa es la pregunta. ¿Puedo yo empezar a utilizar ejercicios de neurociencias con los modelos tradicionales o contemporáneos de la planificación deportiva? Está interesante la pregunta, porque entonces, ¿a dónde lo coloco? Porque yo he visto colegas que trabajan una sesión de entrenamiento o al final del entrenamiento o hacen o involucran un ejercicio, pero bueno, es factible, realmente es compatible eso. Bueno, recordemos un poco tres conceptos rápidos: planificación, programación y periodización. Cuando yo hablo de planificación, es la estructura macra, ¿verdad? De lo que es el entrenamiento deportivo, se determinan los objetivos, que ahí siempre son de la organización en sí misma. La programación, donde determino las fases, determino las estructuras básicas, intermedias para alcanzar estos objetivos, y ingresamos a la parte de la periodización, que ya es un trabajo más directamente del entrenador. Y dentro de la periodización está determinar, bueno, con qué modelo de planificación del entrenamiento deportivo quiero alcanzar estos objetivos, cómo voy a distribuir las cargas, cómo voy a organizar o distribuir las dosis. Y llegamos a la unidad básica, la sesión de entrenamiento, o sea, la prescripción del entrenamiento como tal, donde empiezo yo a aplicar ahora sí las cargas de entrenamiento, ¿verdad? La organización de las distribuciones de las dosis, con base a todo lo que ya anteriormente he establecido, ¿verdad? El modelo de periodización, la programación y los objetivos a alcanzar. Simplemente como un recordatorio rápido, yo sé que ustedes lo conocen, ¿cuáles modelos existen? Bueno, uno de los grandes modelos conocidos es el modelo tradicional de Pavlovich, que por allá del año 56 o 62 nos plantea un modelo donde biológicamente voy a desarrollar mis capacidades, lo voy a conseguir y después lo hago pérdida. O sea, los tres grandes periodos: periodo preparatorio, competitivo, transitorio. Nuestro padre de la planificación moderna. A partir de ahí empezamos a desarrollarnos. Y Pavlovich entonces nos hablaba así de fases y periodos donde habían contenidos muy generales en la fase preparatoria, después íbamos sumando partes hacia la fase específica para llegar a contenidos muy específicos, y todo se basaba en una curva de rendimiento, ¿verdad? Entonces voy aumentando poco a poco este proceso, llego a los periodos competitivos y después en el periodo transitorio perdía todo ello. Y hay otros modelos tradicionales, no solo Pavlovich. Por ejemplo, en el 71, los rusos Arusev y Kalin hablan, por ejemplo, de la estructura pendular. Entonces hablan, por ejemplo, de que hay un juego de cargas generales específicas, cargas de competición, y bueno, también ese se da mucho para deportes de combate. Luego aparece lo que pensamos que era el gran boom, o lo que es el gran boom, ¿verdad? Con Verkhovsky, ¿verdad? El ruso, padre de la pliometría, allá en el año 88, que nos establece los modelos por bloques, y específicamente el modelo de él, el famoso ATR, acumulación, transformación y realización, que lo que hace es una concentración de contenidos precisamente para que a través de estos mesociclos más cortos podamos mantener un alto nivel de los deportistas, porque el deporte ya en estas instancias lo exigía. O sea, ya no tenemos una competencia al año, sino tenemos 20 competencias al año. Entonces, efectivamente, viene a suplir esta necesidad. Y si este fuera un webinar de modelos de planificación, bueno, podríamos durar horas hablando y comparando estos modelos de planificación desde los modelos precursores, los tradicionales, los contemporáneos, y bueno, podríamos estar hablando inclusive actualmente de los post-contemporáneos, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ver por acá. Entonces la pregunta ¿es compatible los ejercicios de neurociencias o el neuroentrenamiento con los modelos tradicionales? A priori les puedo decir que no, o al menos así yo lo he interpretado. ¿Por qué? Porque efectivamente estos modelos, tanto tradicionales como contemporáneos, nacen desde factores biológicos, o sea, nacen desde la idea de las adaptaciones paso a paso. Van siempre de lo simple a lo complejo. Ok, veamos acá, por ejemplo, el lanzamiento balonmano. Hay que iniciar siempre de lo más sencillo, poco a poco ir incrementando la parte complejidad. Es sumatorio, porque no puedo pasar de la fase 1 a la fase 2 sin haber dominado la fase 1. Es lineal, o sea, un paso a la vez, una estructura biomecánica a la vez. Y a final de cuentas, lo que estamos haciendo con estos modelos tradicionales es programar respuestas deseadas.
Cuando yo hablo de una técnica ideal, a final de cuentas es porque yo tengo un concepto de técnica y yo quiero que mis deportistas hagan eso. Ahora, esto va muy ligado a modelos cibernéticos de input y output de información, o sea, de entrada de información y salida de información a nivel del cerebro. O sea, por una vía aferente ingresa la información, el cerebro la codifica, y por una vía aferente saca esa información, se la da al músculo y el músculo actúa. Bueno, todo es lineal, todo parecía muy bonito, y bueno, no digo que esté mal, porque así lo hemos aplicado y así no ha sido funcional. Yo les pregunto una cosa, ¿a dónde está lo simple en una acción motriz competitiva? ¿A dónde está, por ejemplo, a veces esa respuesta deseada cuando tenés encima al rival? Y bueno, yo les preguntaría más, ¿dónde ingresa la información del oponente en estos modelos lineales? Porque en este modelo lineal, vean la imagen acá arriba del ejercicio, aquí es la práctica donde yo voy ejecutando eso. Pero a final de cuentas, la acción motriz en la realidad deportiva va a cambiar. Y estos modelos lineales, entonces yo tendría que preguntarles, ¿a dónde ingresa la información de la distancia del adversario? La velocidad del movimiento, la velocidad del balón, las dimensiones del terreno y otra serie de variables que se relacionan en una acción motriz y en el deporte en sí mismo. Y es a partir de aquí entonces donde uno empieza a cuestionarse, bueno, realmente los modelos tradicionales y contemporáneos vienen a suplir estas necesidades de aprendizaje de los deportistas para poder trabajarlo ya en el campo. Posiblemente no. Repito, yo no traigo una verdad absoluta, vengo a tratar de quebrantar algunos esquemas mentales precisamente para reflexionar. Y es que desde los modelos tradicionales, nosotros empezamos trabajando todos los deportes de una forma analítica, ¿ok? Por ejemplo, si es un ejercicio de pase, pase borde interno, pase borde externo, si es fútbol, pase picado si es baloncesto, ¿ok? Y luego lo vamos llevando a etapas más globales, ¿ok? Donde ya empezamos a involucrar esa acción motriz o esa técnica en acciones globales en conjunto con otros compañeros. Y bueno, ya al final lo contextualizamos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos a final de cuentas, de lo simple a lo complejo. Un modelo sumatorio lineal, ¿ok? Lo que queremos es que al final, en la parte contextualizada, efectivamente nuestros deportistas desarrollen la estrategia que nosotros les enseñamos, desarrolle la acción motriz tal y como se las enseñamos. O sea, hay dosis, hay efecto. Y aquí nace todo ese concepto, hay una instrucción, hay una acción. ¿Ok? Es como dicen popularmente, el coach o el entrenador tiene su librillo. Y a partir de ahí están todas las estrategias que tienes que hacer. El deportista lo preparamos para que cumpla con esa acción, con eso que queremos hacer. Vean esta jugada. Yo les invito a pensar en esto. Usted es el jugador que tiene la bola. Quedan 3 segundos en el reloj para terminar el partido, el cuarto de la competencia. El marcador va 114-114. Solo usted en 3 segundos, imagínese las posibilidades de acción que usted puede tomar. Si le sumamos las posibilidades de movimiento que pueden tomar sus compañeros, y si le sumamos todas las posibilidades de movimiento de sus adversarios, en 3 segundos aquí no cabe una acción plenamente planificada. Literalmente no cabe. Y todos sabemos que esto es así. Aquí necesitamos toma de decisiones. Aquí necesitamos un jugador inteligente que efectivamente tome la mejor decisión. Porque si no toma la mejor decisión, simplemente no ganamos el partido. Entonces deja de ser instrucción-acción a percepción-acción. O sea, una percepción de todo lo que está pasando en el contexto del deporte, precisamente para una acción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los modelos desde las neurociencias? ¿Cuáles son esos modelos que podemos aplicar? Bueno, hay una teoría que se llama el modelo integrado o modelo multifactorial o multidisciplinar. Este modelo es dinámico y no lineal, o sea, parte del hecho de que hay múltiples variables y que no necesariamente hay una única respuesta para poder llegar a una solución efectiva. Y bueno, en percepción-acción, yo podría trabajar un ejercicio, por ejemplo, multibolas en tenis de mesa, donde siempre voy a ubicar la bola a la misma esquina al deportista. Pero eso no pasa en la competencia, porque en la competencia el rival te va a tratar de colocar la bola en otro espacio donde uno pueda llegar. Es percepción-acción, hay que empezar a tomar decisiones. Y este tipo de modelo nace o se fortalece bajo el principio de autoorganización. O sea, buscar soluciones eficaces, eficientes en entornos cambiantes de forma espontánea. Y como dice un buen amigo mío, Sebastián Di Costa, desde Argentina, el cerebro es un increíble sistema complejo especializado en reconocer el todo o la parte.
O sea, el sistema de percepción de todo lo que está pasando y empezar a definir en parte cuáles son esas acciones motrices más eficaces. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios? Bueno, primero, hay una integración espontánea, no programada, de sinergias. Esto nos dice que se van a formar agrupaciones funcionales, efectivamente, que van a ir desarrollando una unidad coherente. O sea, son agrupaciones, acciones, situaciones que pasan precisamente para llegar a un elemento final. Esto emerge espontáneamente y por la interacción entre sus componentes. O sea, todo interacciona. Como vimos en la imagen anterior, es una jugada, hay muchos elementos que forman una sinergia y que efectivamente todo interacciona y a través de eso necesitamos tomar una decisión. Este modelo integrado evita programar la respuesta deseada, o sea, no es una respuesta única, sino que intenta reproducir todas las situaciones posibles que se puedan dar en competición para tomar decisiones adecuadas. Este es un estudio Entrenar o Sinergia. ¿Qué nos dice? Nos dicen estos autores que el enfoque clásico buscaba una adquisición de habilidades y actitud física y que esto está siendo reemplazado por el objetivo de aumentar el potencial de diversidad, de imprevisibilidad de los equipos y atletas a través del desarrollo de sinergias. Nos dice que los más aptos no necesariamente son los más fuertes, más rápidos, sino más diversos. El que puede tener más capacidad de ver soluciones diversas. La diversidad se crea generando sinergias, ¿ok? Es una manipulación de las limitaciones. Y en sinergia, ya el término, por ejemplo, de compañeros de equipo, toma un sentido más amplio. Ya no simplemente el compañero que está en la cancha, también incluye el personal, los gerentes, todo lo que están involucrados dentro de la organización. Rápidamente, esto vamos a tratar de compartir después la presentación para que ustedes tengan esta información también. Desde un enfoque tradicional, nosotros vamos a tener siempre que el deporte o el deportista es una máquina. Eso ya en un enfoque sinérgico o un modelo más avanzado, dejan de ser máquinas a sistemas adaptativos complejos. ¿Ok? En las relaciones entre componentes, en lo tradicional es causa-efecto y en la parte de sinergia son interacciones dinámicas no lineales. Y en la periodización del entrenamiento, nosotros tenemos algo preprogramado, ¿verdad? En el enfoque tradicional, y más bien en las sinergias buscamos las adaptaciones, lo coadaptado. Ahora, hay otro principio dentro de este modelo integrado que es la integración del contexto. ¿Qué significa? Que hay una sinergia constante entre el ejecutante y el entorno, ¿ok? O sea, a pesar de que puede ser lo que les decía a ustedes, la misma competición, el mismo deporte, entre competiciones, entre partidos, entre diversos eventos, nunca va a pasar lo mismo. O sea, siempre vamos a tener diversas otras sinergias en contextos distintos y, digamos, en otros individuos que efectivamente obliga, en este caso el deportista, buscar otras opciones. El entrenamiento se focaliza en la sensibilidad de los jugadores hacia los límites de sus acciones, en lugar hacia la ejecución correcta de técnicas, ¿verdad? No queremos buscar una técnica perfecta porque en el deporte no existe la técnica perfecta. Inclusive muchos de los modelos o los grandes campeones mundiales no tienen la técnica perfecta y ustedes lo saben. Hay técnicas que varían y uno se pregunta, bueno, y este es un cuadro que me gusta mucho porque dice el contexto sí importa. Desde el modelo tradicional vemos al elefante cuadro por cuadro, pero desde un modelo neurocientífico hay que ver todo el contexto para empezar a tener una percepción y una acción sobre lo que se está haciendo. Y luego nos lleva, por ejemplo, a otro principio que es la integración de diversos niveles de análisis. O sea, ¿cuál es el interés máximo del equipo? Ganar la competición. A partir de ahí usted empieza a desarrollar toda la planificación del entrenamiento. Luego hay dos grandes sinergias. Uno es que para ganar la competición yo necesito marcar un gol, si fuera fútbol, por ejemplo, y evitar que me metan un gol. Ahora, si nos vamos de las sinergias de marcar un gol, yo tengo momentos de posición de balón y momentos de no posición de balón. Y yo tengo que empezar a ver qué acciones voy relacionando, digamos, con posición y sin posición. Y así sucesivamente, esta serie de sinergias yo tengo que irlas desarrollando precisamente en entrenamiento. ¿Para qué? Para que en el momento que se den en la competición, precisamente yo pueda aplicarlas. Otro elemento es la integración no consciente. Y esto rápidamente es lo que se llama el entrenamiento diferencial. O sea, yo tengo que empezar no a repetir, que es lo que yo les mencionaba al inicio, sino automatizar. Entonces hay un estudio, por ejemplo, con bádminton, muy interesante, donde se les enseña uno de los saques de bádminton, en vez de, y habían tres grupos. Un grupo, control,
donde le hicieron neuroimagen, y vemos acá, por ejemplo, en la parte izquierda, colores azulados. Eso significa que hay pocas intercomunicaciones entre las neuronas. Luego, un entrenamiento repetitivo, que repita, repita, repita. Vean, hay poca interconexión, ya un poquito más que el de base. Y eso sí, el entrenamiento diferenciado, que es aplicar diversos ejercicios de saque, diferenciando uno del otro, implicando ciertas acciones cognitivas. Vean acá, por ejemplo, que hay mayores conexiones cerebrosas que efectivamente nos indican que hay mejores adaptaciones con el entrenamiento diferenciado. Hay una mejor activación cortical, mejora los procesos de atención, por ejemplo. Hay otro estudio rápidamente, por ejemplo, esto fue un estudio que se desarrolló con 20 futbolistas menores de 15 años, con una experiencia de más o menos 2 años, 4 entrenos por semana, con un juego al fin de semana, un mes de intervención. Bueno, ¿ellos qué hicieron? A un enfoque tradicional le dijeron a los chicos, tome, haga 36 disparos a marco, remates a marco, ok, nada más repeticiones. Y después dijeron a otro grupo, bueno, ustedes van a hacer un aprendizaje diferencial, vamos a hacer 36 repeticiones, pero haciendo diferenciación en los remates. También midieron un poco lo que fue el salto contra movimiento, midieron precisión, velocidad de remate, potencia de piernas. ¿Y qué encontraron? Bueno, demostraron que una intervención aguda en el aprendizaje diferencial fue superior al protocolo tradicional. Y quiero darles un ejemplo muy sencillo. Esto es un ejemplo, un video de un aprendizaje diferencial. Es el mismo ejecución del patrón motriz, ¿ok? Donde va así una repetición, pero después empiezo a involucrar otras acciones motrices donde tenga que aplicar el mismo patrón motriz, pero aplicando diversidad, diferencias entre las acciones. Y eso es lo que llamamos entrenamiento diferencial. Precisamente no estamos buscando una única técnica, sino que efectivamente estamos buscando que el deportista actúe ante las posibilidades de acción que se le puede estar presentando durante el entrenamiento. Y bueno, ya casi voy cerrando. El otro es el sistemas dinámicos complejos, que es una teoría muy, muy interesante, donde estas autoras, Natalia Balaguer y Carlota Torrens, nos habla que el ser humano es un sistema dinámico complejo que se adapta continuamente a las relaciones con su entorno, que aprende y se relaciona a través de él y cuyas respuestas adaptativas están moduladas por múltiples variables biopsicosociales. O sea, nos dice que somos un organismo muy complejo y como somos complejos, así deberíamos de estar entrenando. ¿Ok? Nos habla que las acciones motoras son el producto de la interacción. ¿Entre qué? Entre la tarea, la persona y el entorno. O sea, yo no puedo pretender entrenar solo la tarea o solo la persona o solo el entorno de una forma solita, sino que tengo que coordinarlas entre ellas. Nos habla de que es dinámico porque efectivamente nos adaptamos continuamente a las relaciones con el entorno, aprendemos y nos relacionamos a través de él. Y es complejo porque esta respuesta adaptativa está modulada por múltiples variables de carácter biopsicosocial que interactúan entre sí de manera no lineal. ¿Ok? El centro de esta teoría es la persona. A final de cuentas, es la persona. Pero que tenemos que sumarle todas las partes como un todo, precisamente para visualizar de que todo se involucra dentro del rendimiento deportivo. No solo la técnica, no solo la táctica, sino absolutamente todo. Desde un modelo tradicional, bueno, nosotros trabajamos parte, todo, o sea, trabajamos analítico, global, contextualizado, sobre instrucción, acción. Desde un modelo complejo, bueno, empezamos con un todo, desde una parte contextualizada, ¿verdad? Con un modelo exploratorio directamente, y luego podemos involucrar la parte global o analítica, ahí es donde empezamos a involucrar ejercicios neurocientíficos y después siempre volvemos al todo. O sea, el todo tiene que ser a final de cuentas lo más importante porque a final de cuentas es la realidad dentro del deporte. Y a nivel de metodologías de entrenamiento, bueno, a nivel tradicional yo divido, fracciono, trabajo la parte técnica por un lado, la parte táctica por otro lado, la preparación física por otro lado. En un modelo integrado, más bien voy a unificar estas acciones de manera interdisciplinar, lo técnico, táctico, la preparación física. Y en un sistema dinámico complejo, más bien hago todo dentro de las mismas actividades, o sea, técnico, táctico, preparación física, porque así actúa el cerebro. El cerebro actúa como un todo, percibe todo y empieza a generar respuestas como tal.
Ok, dice Quique Senaza de Argentina que entrenar no significa optimizar interacciones, optimizar interacciones que permitan al equipo descubrir de qué manera es capaz de ser eficiente y eficaz para adaptarse a competir de manera favorable, ¿verdad? Entonces, no es tanto aprender o mecanizar una respuesta, sino efectivamente cómo el equipo puede ser eficaz, adaptarse a las características de la competencia en ese momento y cómo puede empezar a buscar soluciones específicas en ese momento. Bueno, rápidamente algunas conclusiones. Esto es muy amplio, es un tema muy, muy amplio. Espero que por lo menos haya generado algún grado de inquietud, incertidumbre para poder seguir profundizando. Y bueno, a nivel de conclusiones, bueno, la neurociencia es algo que ha venido a impactar todo lo que es esta parte de las ciencias del movimiento humano. Los neuroentrenamientos se está comprobando que tiene efectos muy positivos, pero los neuroentrenamientos obedecen a una modalidad, o sea, a un modo es toda una filosofía en la planificación. No son elementos aislados donde aplico un ejercicio a la vez y otro por aquí, no, sino que efectivamente se involucra dentro de una perspectiva de lo que es el entrenamiento deportivo. Y esto efectivamente va a afectar los modelos de planificación. Yo les digo a ustedes, no traigo una verdad absoluta. Es factible que los modelos de planificación tradicionales y contemporáneos sirvan con lo que es neuroentrenamiento. Sí, es posible, no quiero decir que no, siempre y cuando empecemos a generar investigación. Investigación que precisamente venga a comprobar si efectivamente es compatible al 100% o no es compatible, o qué mejoras o qué otras propuestas de modelos de planificación y priorización podemos hacer precisamente para mejorar. Y bueno, para concluir, les quiero invitar a que me busquen por Neurophysical Education. Tenemos una página web, pueden buscarnos ahí. También nos pueden buscar por Instagram. Tenemos un grupo en Facebook, tenemos grupo en Telegram. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden buscar información. Me pueden contactar también por Twitter como Jimmy Rojas Cook. Es un movimiento que hemos generado precisamente para compartir todo este tipo de información y que el conocimiento no sea de una persona, sino que podamos compartirla con el resto de ustedes, ¿ok? Muchas gracias a todos. Sé que el tema es amplio, muy grande. Hoy es una simple pincelada. Sé que mañana miércoles se va a compartir también en la página web del Comité Olímpico un blog, ¿verdad? Que va a hablar sobre neurociencias también de este servidor para que ustedes lo puedan buscar mañana en la página web. Y bueno, ojalá podamos después dar un curso efectivamente que venga a dar más o contribuir más inclusive en lo que es el conocimiento en esta área. Muchas gracias a todos por su atención y estoy para servirles.